Tercer bloque de la mesa, tercer tema. El homicidio de un joven grafitero en Punta Gorda desató en las últimas horas una discusión sobre la campaña Vivir sin Miedo, impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. ¿Qué pasó? Bueno, el jueves pasado, el artista callejero Felipe Cabral, militante de la Unión de Juventudes Comunistas e hijo del músico Chichito Cabral, realizó un grafiti sobre una casa tapiada en Punta Gorda. El sábado retornó al lugar para tomarle una foto al grafiti. En esas circunstancias, según se sabe, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Cabral no tenía antecedentes, ninguna de sus pertenencias fue robada. El caso está a cargo de la fiscal de homicidios Mirta Morales. Pero a partir de esta noticia hubo un debate que no puede dejarse pasar, un debate que sorprendió. Por ejemplo, el senador frente amplista Marcos Otegi vinculó lo ocurrido con las campañas promotoras de barbarie como las de Vivir sin Miedo, que se sabe cómo empiezan pero nunca cómo terminan. Claro, eso provocó la respuesta de Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Le contestó también en la misma red: afirmación descalificante por falsa, irresponsable y antidemocrática. Es agraviante para todos quienes impulsamos este proyecto. Vincular un homicidio con la campaña Vivir sin Miedo es de una insanía lamentable. Obviamente falta información todavía, ¿no? La investigación del homicidio continúa en curso, no hay conclusiones, ni siquiera primarias. Así que lo que les pido es alguna pincelada más sobre esta polémica. ¿Cómo la vieron? A ver, Gabriel primero. Bueno, sí, primero... Edgardo te señala a ti por tu vinculación obvia con... Una precisión obligada, Emiliano. Él no era militante de la UJC, no era afiliado a la Juventud Comunista. Ah, bueno, entonces mejor que hayas hablado tú en primer lugar para aclararlo. Era así, digo, porque hay que decir toda la verdad, incluso para este caso tan delicado y tan complicado. Decirlo, sí era un muchacho, un compañero muy vinculado a las tareas de la Juventud Comunista en los barrios, porque es uno de los grafiteros más destacados en Montevideo. Uno de los seudónimos que usaba era Plef. Están en toda la ciudad sus grafitis, y era un gurí muy comprometido, de una familia también muy comprometida. Inclusive él, como adhesión personal, había hecho últimamente grafitis por la campaña de Oscar, pero había estado en el No a la Baja, había estado en campañas del movimiento sindical, había estado en muchas campañas de reinserción de gurises que salían de la cárcel. Era un botija muy solidario, muy trabajador, muy humano. Y lo primero que quiero decir, al margen de que yo, Emiliano, voy a respetar lo que vos decís de hablar de esta polémica, pero sí me siento obligado a decir, porque conozco a la familia, que hay muchísimo dolor, muchísima indignación. De hecho, ha habido, en términos públicos, tanto la familia como en el caso nuestro, en el sentido más amplio, hemos tratado de no hablar de este tema hasta que la investigación policial avance. Lo que sí está claro, porque hay que decirlo con toda claridad, es que era imposible que lo confundieran con un ladrón, porque no había manera. Él había pintado el grafiti el jueves y había ido el sábado a sacarle una foto, para lo cual le había pedido el celular a su mamá, porque el de él no andaba. Y él sacaba las fotos de las cosas que hacía y la subía a sus redes sociales permanentemente. Y en toda la gente que lo conocía en este ambiente del graffiti, del hip hop, en la militancia juvenil, hay un dolor y una indignación y una bronca muy grande. Sobre el debate, sobre esta polémica que se armó, Hernán. Enseguida volvemos, Gabriel. Vamos a escuchar a Hernán ahora. Sí, evidentemente lo primero es el saludo y el dolor comprensible por la muerte de un muchacho joven en una circunstancia tan desgraciada. Aparentemente, todavía, como vos decías, Emiliano, falta información, pero aparentemente fue un asesinato sin vueltas. Ojalá pronto sepamos cómo se dieron los hechos y que puedan encontrarse a los responsables de este crimen espantoso. Ahora, sobre el debate, me parece totalmente, comparto lo que dice Larrañaga, un despropósito que el senador Otegi salga a
pretender decir que el asesinato de esta persona es consecuencia de la campaña de recolección de firmas por una reforma constitucional que propone algunas medidas para combatir la seguridad. Se puede estar a favor o en contra. De hecho, yo estoy en contra, no firmé y no voy a votar esta propuesta de reforma. Pero creo que no es totalmente descabellado vincular la campaña de Vivir Sin Miedo con este tipo de crimen. Creo que es parte del tono de la campaña que todo el mundo dice que hay que cuidar y al final pocos son los que lo terminan cuidando. Porque, por ejemplo, Javier Miranda, que pontifica mucho con que hay que cuidar el tono de la campaña, y él mismo contribuye poco a ese tono, y todo el tiempo hay compañeros suyos que están contribuyendo poco. Bueno, ahí lo de Otegi, en mi opinión, tendría que merecer una opinión institucional del Frente Amplio diciendo que se retracte de lo que dijo. Edgardo, ¿vas por ese lado tú? Sí, no, yo lo que quiero... yo no puedo hacer una relación directa de la campaña con el hecho, pero sí que indudablemente el hecho tiene que ver con un estado de ánimo, un estado de cultural que se va generando en torno a una serie de temas, entre los cuales, por ejemplo... Qué? ¿Cómo sabes que? ¿Por qué? Entonces tú tenés información sobre cómo fue que se produjo la muerte. ¿Sí? Todo indica, los datos que hay, que indica que le tiraron... por la información que se manejó hasta ayer de noche, hoy de mañana, que le tiraron en la zona. De acuerdo. Y que no lo robaron, no tenía intención de robar ni nada por el estilo. Pero hasta ahí es lo más o menos seguro, pero la razón por la cual le tiraron... No se sabe. La razón no se sabe, pero es bastante plausible. Una hipótesis que diga que tiene que ver con... Bueno, es una hipótesis. Es una hipótesis. Por eso digo, yo no lo puedo relacionar, pero sí con una visión de pensar en determinadas características. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas ejecuciones Hay que tener ojo, ¿no? ¿Sabes por qué lo digo? Nos pasó a nosotros mismos, y fue tema de un editorial de autocrítica. Sí. Nos pasó a nosotros mismos hace pocos días cuando fue ejecutado a mansalva alguien que estaba vestido de particular, pero era un policía. Sí. Tendimos a interpretar de una forma ese hecho y resultó que era un diferendo familiar por un auto y una plata. El hermano había contratado a un sicario para que lo matara. Por eso digo, hay que tener cuidado para sacar conclusiones y todavía después meter en el medio nada menos que una campaña de por eso yo no lo relaciono con la campaña, pero sí con lo que sí lo puedo relacionar es con una sensación de que algunas cosas, ¿no? hay que hacerlas como mano propia. Y eso es un estado de ánimo creciente que ocurre y que es defendido. Incluso acá en las tertulias, cuando se discuta el tema de las armas, la de poseer armas o no, en otras tertulias, se ha sostenido el derecho a poder tener las armas porque prefiero que ocurra tal cosa y no tal otra. Entonces hay una visión del planteo de prohibicionismo de las armas que hizo Vergara, por ejemplo, el otro día en la entrevista contigo, o con Romina fue, una de las críticas tiene que ver con eso. Yo creo que se genera un espíritu también que tiende a resolver los diferentes de una forma mucho más violenta. Y eso es un elemento cultural que está presente y que se da en todo, porque de alguna manera a todo el mundo le calienta de repente que le pintan el alfitrán en la puerta de la casa, ¿no? Lo último. Yo comparto lo que se dijo sobre el dolor y la tristeza y el saludo necesario a la familia, familiares y amigos de este muchacho muerto en condiciones tan trágicas. También comparto plenamente lo que dijo Larrañaga. Creo que no hay ningún fundamento, que es una barbaridad y una irresponsabilidad conectar la campaña de Vivir Sin Miedo con este episodio. Como tú decías recién, ¿qué argumento hay? Porque en materia de supuestos y hipótesis se puede decir cualquier cosa. Pero hay que tener responsabilidad, hay que tener cuidado, y no creo que una cosa esté atada a la otra. Que puede haber un clima hoy, como dice Edgardo, de mayor radicalización o enfrentamiento, y que se recurre con más facilidad a medidas de este tipo, puede hasta llegar a ser, pero no entiendo qué tiene que ver eso con la campaña del senador Larrañaga. Creo que fue muy desafortunada las expresiones del senador Otegi y, como decía Hernán, si se quiere respeto y responsabilidad en la campaña y se sale de esa manera a enchastrar al barrer y al hacer suposiciones demasiado livianas, se comete un grave error. Breve, te faltaba, Gabriel, la referencia justamente a la polémica, ¿no?
Bien, yo claramente creo que no tengo ningún elemento para poder vincular a la campaña Vivir Sin Miedo esta situación. Yo estoy en contra de eso, voy a votar en contra, pero claramente no tengo ningún elemento para hacerlo. Sí voy en la línea de lo que decía Edgardo. Yo creo que sobre este caso hay que tener mucha responsabilidad y esperar, porque hay mucha indignación en la vuelta. Y uno tiene que tener la responsabilidad de ser más cauto todavía cuando está en eso y cuando hay muchos muchachos y muchachas jóvenes muy indignados, con mucha bronca. Las especulaciones son de todo tipo y color, hay informaciones circulando por todos lados. Lo que sí está claro, para mí está claro, eso sí hay que decirlo y lo digo con claridad. En otro momento podemos hablar de la campaña. Emiliano, yo estoy muy interesado en plantear algunas situaciones de violencia que se están dando que me preocupan y nos preocupan mucho en la campaña, de violencia física, no verbal, ¿no? De violencia concreta, que no son hechos aislados, que se han repetido y este año han recrudecido, contra locales, contra personas, contra amenazas con armas, etcétera. Dejamos ese ángulo entonces para tratar en una próxima emisión. Hernán cierra ahora. Cortita. Es cierto que estamos en una sociedad que creo que todos sentimos como que hay un clima de mayor violencia, crispación, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que genera ese clima? ¿Un grupo de personas que salió a juntar firma para promover una reforma constitucional o que tengamos el número récord de asesinatos, rapiñas y demás? Es esto lo que está generando el clima que estamos viviendo. Lo otro es una reacción civilizada de personas que libre y voluntariamente llevan adelante una acción constitucional. No se puede democrática. Totalmente democrática. Gabriel Mazarovich, invitado hoy y a distancia. Edgardo Rubianes, Hernán Bonilla, Carlos Ramela, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Noticias vienen actualizadas por Agustín Magallanes y después seguimos en Perspectiva. Por ejemplo, viene Viajemos Juntos con Amílcar Viñas y Rosario Castellanos. Después Romina y la actualidad hasta el mediodía.